Hola amigos, qué bueno verlos de nuevo. Mi nombre es Eric y bienvenidos de nuevo al canal. En los videos anteriores nos concentramos en qué personas tenían las facultades espirituales o facultades psíquicas. Dábamos algunos ejemplos de ellos, como algunos santos católicos y algunos otros que no lo eran. Pero en los siguientes dos videos nos concentraremos en cómo podemos activar varias de nuestras facultades psíquicas espirituales. Esto según varios maestros espirituales y unos libros más antiguos que la venida de Jesús. Así que quédate porque comenzamos con este interesante tema. Misterios y nueva conciencia. El ser humano se va desarrollando según su nivel de conciencia. Mientras progresa en el espíritu, se dice que va adquiriendo ciertas facultades o poderes, como la telepatía, la telequinesis, ver el aura, viajes astrales, la bilocación, que es estar en dos lugares al mismo tiempo, y muchos otros un poco conocidos como iluminar tu cuerpo, dominar los elementos, mejor conocido como la alquimia, o ver maestros iluminados y tener contacto con ellos. Incluso unos realmente sorprendentes, como el caso del poder volar o eliminar la ley de la fuerza de la gravedad, como lo hizo Jesús al caminar sobre el agua, o el santo volador que vimos en videos anteriores. Todas estas facultades se irán despertando paulatinamente mientras crecemos y llegamos al punto final, que sería la plenitud y el desarrollo del ser. Algunos le llaman el estado Satori. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo logro todo esto? ¿Cómo comienzo a despertar ese conocimiento? Vamos a ver. Para poder ver más claro esto, necesitamos saber cómo opera nuestra conciencia. Se compone de 5 estados, que son el entendimiento, la ilusión, la imaginación, el dormir y la memoria. El entendimiento se da por la percepción directa, la deducción de alguna cosa o el estudio de algo. La ilusión es algo erróneo por no fundarse en la naturaleza real del objeto. Luego viene la imaginación. Todos conocemos lo que es la imaginación, una invención o fabricación de algo en un vacío. Proyectar a tu mente algo que no existe. Después viene el estado donde dormimos, que es una operación de la conciencia también, fundada en la ausencia del pensamiento y también, ya decíamos, para recuperar energía vital para habitar nuestro cuerpo físico. Y por último está la memoria, que básicamente es recordar la experimentación de alguna situación. Esto no se encuentra en el pasado, hay que recargarlo. Esto es solo una memoria. Estos 5 estados deben cesar, deben calmarse, detenerse por un momento. Y el libro de Patanjali menciona que solamente se logrará con constancia, disciplina y el desapego en general. Los poderes ocultos del hombre se desarrollan con la meditación. No te pido que abandones tu vida y te dediques solo a la meditación. Solo es necesario una disciplina, colocar un horario para meditar, al principio por un tiempo corto quizá, y después desplazarlo a 20 minutos, después hasta completar 1 hora, y mientras te vas mejorando en tu meditación, esta misma te dictará las pautas y el tiempo que hay que seguir, ya que al principio es un poco complicado si no has meditado nunca, pero conforme va pasando el tiempo, la meditación va agarrando su forma, te va empezando a gustar, te vas a empezar a sentir más placentero, más pleno y vas a llegar a sentir una inmensa paz. Esto va a provocar que no quieras irte de ese estado y por lo tanto vas a meditar mucho más tiempo. Las primeras señales que indican que te estás acercando a despertar estos poderes son la fe, el tener mucha energía, el éxtasis y la sabiduría.
Todas estas son formas previas al conocimiento místico de los poderes ocultos del ser. Aquí un primer ejercicio de meditación previo para mejorar todo esto y acercarnos más a este despertar. Hay que practicar esta meditación antes de realizar la meditación final para los poderes. Bien, aquí está. ¿Has escuchado el mantra Om? Bueno, pues es una sílaba mística que produce un sonido y una vibración, la vibración del universo, también conocido como el sonido de Dios. Esta sílaba debe pronunciarse varias veces. Colócate en una posición cómoda, con la columna vertebral derecha y sin forzarla. Cierra tus ojos y relaja todos tus músculos. Ahora pronuncia el sonido Om varias veces, pero también debes meditar en su significado. Dios. Medita sobre todo lo que existe, la omnisciencia, el ser supremo que no puede ser dañado ni alterado por ningún acto, sea bueno o malo, sin karma, sin consecuencias, la máxima expresión de amor infinito. Todo lo que sientas que es Dios, manifiéstalo en esta meditación, pronunciando la sílaba Om mentalmente. De esta manera los pensamientos se vuelven hacia el conocimiento de uno mismo y se anulan los obstáculos. Los principales obstáculos son la enfermedad, la apatía, la duda, la negligencia, la ociosidad, la incontinencia, la percepción errónea, no poder lograr la concentración y no mantenerla cuando se logra, la pena, la desesperación, el temblor del cuerpo y la respiración irregular son las dispersiones que acompañan a estos obstáculos. Practica la meditación. Aquí radica todo el conocimiento del ser y el despertar de la conciencia y los poderes místicos del hombre. Practícala. Es lo mejor que los seres pueden hacer. En una sociedad evolucionada conscientemente, esto se le enseñará a los niños en las escuelas desde pequeños. Aquí está la clave. Antes de enseñar la meditación para despertar poderes mentales, realiza meditación sobre una verdad. Puede ser la alegría, la calma, la felicidad o la compasión. Medita y profundiza lo más que puedas sobre algo. Esto te preparará para el camino, para la meditación final del conocimiento, de la cual estaremos hablando en el video posterior. Estas meditaciones previas son para una sola cosa: disminuir las aflicciones del hombre, que son la ignorancia, el egoísmo, el deseo, el odio y el miedo a la muerte. Estas irán desapareciendo y te acercas más al éxtasis de la meditación, que es un estado elevado de la conciencia. Cuando meditas, las aflicciones que te mencioné anteriormente se debilitan mucho, y esto es una oportunidad perfecta para eliminarlas. En el último video de esta serie mostraremos la meditación final para despertar cada uno de los poderes psíquicos del ser humano y cómo activar cada uno de estos en específico. Sin embargo, es necesario todas estas meditaciones previas para preparar el ser para abandonar las aflicciones. Podríamos decir estar en condiciones para recibir estos poderes. Así que no te pierdas el último video de esta serie de poderes mentales. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal para más contenido místico y de misterios de la conciencia. Gracias por escuchar y ver. Nos vemos en la próxima emisión de Misterios y Nueva Conciencia.